Mensajera, en este trayecto del viaje te presento para lo que muchos llaman el árbol de la vida. Quizá hayas escuchado de él o quizá no. Todo esto procede de la cita que nos indica: tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad, en verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano, sobre todo. En el Génesis había dos árboles, el árbol del bien y del mal sobre el conocimiento, y hubo otro árbol, el árbol de la vida. Es claro que la enseñanza del árbol de la vida no la vas a encontrar en la religión. La religión lo enseña de manera aislada y no como un conjunto de elementos que se conectan entre sí. Todos hablan de la sabiduría, la inteligencia, la justicia, la misericordia, el amor, el conocimiento, la palabra, las emociones e incluso la sexualidad, pero todos estos elementos no se hablan de manera que puedan entrelazarse unos con otros y cómo pueden ayudar de manera sistemática al buscador. El árbol de la vida te muestra con claridad dónde y cómo trabajar cada uno de estos elementos. El tema es bien extenso y es mejor que busques más al respecto si quieres saber más sobre el árbol de la vida. Pero esta enseñanza será vital que la tomes en cuenta, puesto que el árbol de la vida es una simbolización sobre el mapa de tu alma, el mapa del universo, el mapa de la creación. Imagina el universo como una fuente infinita de energía que, de hecho, así lo es. Todo fluye de arriba hacia abajo, desde el infinito, pasando por distintos transformadores que regulan esa energía hasta que llega al final, a la materia, con la energía bastante regulada para que no haya una explosión. El proceso de todo aquel que busca el reino de Dios y los secretos de su justicia es precisamente hacer ese viaje de la tierra a la luz. Las personas consideran que el trayecto es en línea recta, con uno que otros tropiezos, pero lo que ignoran es el plano por el cual la vida está diseñada. El ser humano está compuesto por 10 dimensiones. Comenzando por la materia, por Malkut. ¿Qué cosas tienes? ¿Qué valor le das a las cosas que tienes? Luego pasas por el fundamento, pasas por Yesod. Este fundamento es el aspecto social y sexual. ¿Cómo te muestras ante los demás? ¿Cómo es tu vida en pareja en el aspecto íntimo? Subiendo por la parte izquierda del árbol tenemos al lenguaje. ¿Cómo son mis palabras? ¿Tienen honestidad y verdad en lo que expreso? Luego tenemos la dimensión de Netzat, la expresión emocional. ¿Qué dones artísticos tengo que puedan expresar mis emociones de manera correcta para no explotar? Nos encontramos con Tiferet, el equilibrio entre tus palabras y tus emociones, para luego subir a Geburá, los límites. En el aspecto de tus límites, tiene que hacer sacrificios de las cosas del mundo para ir a las cosas espirituales. También limitar a otros para que no violen tu espacio personal. Luego de que hayas reconocido tus límites, puedes ir ahora al aspecto de la misericordia. La misericordia es la otra dimensión del árbol, donde reside la enseñanza de ama al prójimo como a ti mismo. Es el valor que te das y el valor que das a los otros. Ni colocar por encima a los demás ni tampoco colocarte por encima de ellos. No dar aquello que no tienes, pero tampoco dar las migajas y las sobras. Es saber dar equilibradamente y, dentro del conocimiento de las leyes del árbol de la vida, poder bajar a tu vida el Sefa, es decir, la abundancia. Al subir por este árbol tenemos la inteligencia, a la Biná. ¿Cómo ordenas todo lo que recibes? ¿Tu orden es entendible a los oídos de otros? ¿Tienes orden en los aspectos importantes en tu vida para alcanzar tus sueños? Para cada dimensión se puede activar mediante la pregunta, y luego podemos subir a la sabiduría de la intuición, es decir, a la Joma. ¿Tengo pulida mi intuición? ¿Cómo es mi mundo interno? ¿Tengo la capacidad de ser empático? ¿Cómo uso la sabiduría para solucionar problemas internos y externos del árbol de tu alma? A todo esto, se introduce a la dimensión del conocimiento experiencial, a la Da'at. Uniendo inteligencia y sabiduría en tu vida práctica, y luego de ir sanando en paralelo cada una de estas esferas,
pasa lo que sucedía con la tsunamita que te conté el otro día. La tsunamita hizo todo este trabajo del alma, preparó su alma con el estudio y práctica de la voluntad del Padre para que el profeta, la conciencia del Espíritu, empezara a guiarla y llevarla a su nuevo nacimiento. Esta explicación es muy básica, para algunos estudiosos, incluso puede ser infantil. La idea es incentivarte el deseo a buscar más, y no confundirte en hablarte en un lenguaje complicado y más bien crearte una confusión y falta de deseo de seguir conociendo estos misterios. Si observas abajo del árbol, ese árbol sin hojas se le llama el árbol de la muerte y está al revés. El uso de ese árbol lo hacen aquellos que quieren seguir manteniendo el Sitra Arat. Todo esto te lo expliqué con detalle en el capítulo anterior, este que ves en pantalla. Pero básicamente ese árbol, pálido y gris, es donde algunos hacedores de maldad obtienen energías de las tinieblas para crear resistencias, crear capas, crear kilipots, crear toda clase de males al mundo. Ese árbol el Creador lo hizo. Ese árbol está como lo que dicta el símbolo del yin y el yang. Mantiene el equilibrio entre dos fuerzas. Por lo tanto, el mal es una energía llamada Satán para que, cuando se presente la dificultad al alma, pueda ser más fuerte y elegir siempre al árbol de la vida y no rendirse ante las energías del árbol de la muerte. Ustedes dentro llevan tanto el árbol de la vida como el árbol de la muerte, por eso os enseñé que deben dar frutos del Espíritu. Porque precisamente el Espíritu, tomando esta simbología, es un gran árbol de la vida. Y cada vez que hacen el bien y de manera consciente buscando con todas tus fuerzas al Creador, el árbol de la muerte no va a prevalecer contra esta luz. Ese árbol de la muerte existe a causa de Dios, sí, fue creado por Él. Pero no fue creado con fines de poder hacer daño a otros, sino simplemente usarlos como una resistencia necesaria para perfeccionar a todas las criaturas. Otros seres, llamados ángeles caídos en sus escrituras, usaron para fines egoístas aquel árbol y empezaron, por lo tanto, a introducir el pecado al mundo comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal, y así generando toda clase de distorsiones como las que hablamos en el video pasado, como la religión yoruba, la adivinación, brujería y demás cosas, que parecen que tuviera realmente existencia, pero son meras migajas de algo mucho más complejo. Pero el uso del árbol de la muerte, de manera sistemática y con iniquidad, provoca la cizaña, la confusión, incluso en grupos que buscan la luz. Por eso ves religiones que hablan de Dios, pero están divididos, ahí reside aún algunos rasgos de este árbol de la muerte que se alimenta de las emociones negativas que surgen de estas peleas humanas. No es que ellos ya estén en pecado, sino que simplemente hay que seguir trabajando en aclarar las tinieblas de este árbol, con vuestra propia luz interior. Otros luego lo personifican como demonios o personajes con cachos y cuernos, fuegos e infiernos, para aproximar estas realidades que escapan a la imaginación humana. Antes solo conocían un lenguaje, no existía la tecnología. Incluso usar términos como árbol, fruto, ramas, cizaña, son conceptos antiguos y que aún se pueden usar. Pero esto va más allá de explicaciones ya dadas hace 2000 años. De los misterios y secretos de la luz interior te hablaré en el próximo video. Este trabajo del alma se puede ver claramente en Génesis 29 versículos 18 al 30. Esta era la historia de Jacob, que le gustaba una de las hijas de Labán. Labán tenía 2 hijas, Lea y Raquel. A Jacob le gusta mucho Raquel, y conversó con su padre, Labán, para ganarse la mano de su hija Raquel. El acuerdo fue que tuvo que trabajar 7 años para ganarse la mano de su hija. Luego de esos 7 años, Jacob reclamó su mérito, la hija de Labán, y en un banquete, Labán intercambió a sus hijas, confundiendo a Jacob, y éste se acostó con su otra hija, la hija mayor, Lea. Al día siguiente, al darse cuenta, le reclamó por eso a Labán. Y Labán le responde diciendo que no acostumbraban dar de buenas a primeras a la hija menos,
que primero tenían que tener a la hija mayor, pero que si trabaja otros 7 años más, ahí sí ganaría la mano de Raquel. Jacob aceptó los términos y al terminar esos otros 7 años más, pude tener la mano de Raquel. Por lo tanto, pasaron 14 años. Tal como hemos visto en el primer capítulo de esta serie de Secretos del Cielo, el que ves en pantalla, expliqué que ahora las historias no hay que leerlas expresamente literal, hay que ir al secreto, a lo que ustedes conocen como exégesis para poder entender qué nos quiere decir las Escrituras con respecto al trabajo que debe hacer nuestra alma. En esta historia Jacob es el alma y quería ir a conectar con Raquel. Pero primero tuvo que hacer méritos. Ir primero 7 años para ganar la dimensión superior, es decir, su hermana, la dimensión divina, la inteligencia, para poder nuevamente bajar a las dimensiones inferiores, a Raquel, y ganarse su mano, y crear la unión matrimonial, es decir, unirse con el Creador. Por lo tanto, nosotros somos la quejilá de Dios, somos la novia de Dios en el sentido humano de este asunto. Por eso oirás decir en muchas religiones que la Iglesia de Dios es la novia del Cordero o la novia de Dios, puesto que se basan a sabiendas o no de estos principios. Son 7 niveles subiendo y 7 niveles bajando. Como te darás cuenta, las Escrituras resaltan la numeración, porque son pistas sobre los niveles del alma y no tanto sobre hechos reales de que pasaron años y años en la historia. Cuando el alma cree que ya merece su premio mayor, el dueño le indica que las cosas no son así como el alma cree, sino que debe pasar por procesos de méritos, por sehut, para poder ganarse las bendiciones. La parachá, es decir, la enseñanza de este capítulo del Maseh Bereshit, del Génesis, es que el alma debe tener méritos para ir conectando con su Creador y que en el camino fue corregido en las buenas costumbres para el alma, cuando Labán le menciona que, por estos lados no damos a la menor de primero, sino que damos a la mayor en casamiento, eso te quiere indicar que primero debes subir a las zonas superiores del alma, conocer los secretos, para luego bajar a compartirlos de manera más simples en la materia. Ahora me puedes entender cuando digo que queremos ir por Raquel sin pasar primero por Lea. En otras palabras, queremos que nuestra vida esté resuelta sin antes conocer los secretos del cielo en sus dimensiones superiores del alma y del universo. Puesto que el alma tiene su propio árbol de la vida y el universo tiene un árbol superior. Lo que es arriba es abajo. Lo que ates en los cielos quedará atado en la tierra, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Precisamente porque tanto el alma y el universo, en su origen, mantienen el mismo árbol de la vida. Ya que todo tiene vida. Pero claro, si solo lo lees de manera literal, como lo enseñan la mayoría, nunca irás a las descodificaciones que Dios nos otorgó mediante el secreto de las Escrituras y que ahora están para todo público. Dirás que esto es un caso aislado, esta interpretación tanto de la tsunamita como la historia de Jacob y Labán, pero esto, con estudio más preciso, lo irás identificando una y otra vez desde el Génesis hasta el Apocalipsis y trasladarás esas mismas escrituras por el cual todos luchan por tener la razón, a una exégesis secreta que te va a edificar tu alma todos los días de tu vida. Si quieres ver más contenido, aquí te dejo esta lista de reproducción que ves en pantalla. Este video pertenece a la 4ª temporada, y en esta lista están todos los capítulos. Te invito si eres nuevo a que te suscriba, bienvenido a mi canal. Mi paz os dejo. Dios te habita.